amigos de Vestidor de la Liga MX y también de Somos Chivas, la verdad no oficial. El día de hoy vamos a tratar un tema que está muy ágil en las redes sociales, principalmente porque varios de los comentaristas, analistas, de los medios tradicionales están pidiendo la cabeza de Ibar Cisniega, de Bomba Rodríguez y también, en este caso, de Domingo Davino, como los principales responsables del fracaso de la selección nacional. Un poco más en relación a Ibar Cisniega, que lo han tratado de descalificar porque dicen que no sabe de fútbol, obviamente a la Rodríguez igual, pero entendiendo que es prácticamente inamovible él, toda vez que es el máximo comisionado de este deporte. Entonces tratan de derrocar a Ibar Cisniega. Las voces principales que están haciendo esto es Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo es jugador de Cruz Azul, que además también fungió como presidente de la Comisión Nacional del Deporte y que él en su administración fue acusado de desvío de recursos por 6 millones de pesos y aparte de su propia administración de otros problemas financieros y que estuvo a nada de que fuera inhabilitado 10 años. Curiosamente, dos exfutbolistas que han participado en la administración del deporte, un poco, bueno, no, en este caso no un poco, en el caso de Carlos Hermosillo, en la Comisión Nacional del Deporte, como lo cité, y Carlos Alberto en su oportunidad en este caso en el deporte de la Ciudad de México, los dos con problemas de carácter financiero. Y yo no voy a decir que la administración de Ibar Cisniega, que fue presidente de la Comisión Nacional del Deporte, no hubo problemas de corrupción, sí los hubo, incluso fue sancionado el profesor Roberto Pérez Rasgado y fue inhabilitado por un problema precisamente financiero, pero que no fue imputable al propio Ibar Cisniega. ¿Por qué digo todo esto? Porque depende mucho de las voces que levantan en este momento esta evocación para que se trate de dar, en este caso, la finalización de la administración de la Federación de Ibar Cisniega. Y no solamente Carlos Hermosillo, también ha sido Javier Alarcón y otras voces. Pero quería empezar por ahí para saber de dónde vienen entonces estas peticiones. Han dicho que cuando Ibar Cisniega en Guadalajara, en Chivas, fue pues que hizo poco, pero pocos recuerdan que él no fue directamente para atender exclusivamente al club de fútbol. A él lo invita Jorge Vergara precisamente para desarrollar todo un proyecto de deporte de alto rendimiento del club, en donde iban incluidos otros deportes. La relación que tuvo Ibar Cisniega con Jorge Vergara data de cuando Ibar Cisniega fue titular de la División de Deporte y Cultura Física del IMSS y en algún momento, antes de lo que ahora es el grupo OmniLife, Jorge Vergara impulsó lo que era Omnition y en ese momento hubo un vínculo precisamente ahí y a partir de ahí que se conoce, pues trató de, en este caso Jorge Vergara, emular lo que había hecho Ibar Cisniega en el Seguro Social, que lo puso, bueno, el Seguro Social siempre había sido grande en el aspecto deportivo, pero Ibar lo consolidó mucho en su etapa de administrador. De hecho, eso le sirve a Ibar Cisniega para llegar a lo que fue la Comisión Nacional del Deporte por el desarrollo que había tenido muy bueno en el Seguro Social. Voy a retomar dos proyectos que se han citado en múltiples ocasiones por diferentes exdeportistas, exfutbolistas que tuvieron que ver en su participación en Europa, que de propia voz, por ejemplo, recientemente, el día de ayer, escuché a Pablo Pardo en una entrevista que le hace Demetrio Madero y Fernando Quirarte a hablar de lo que se hizo en Alemania, y también sabemos lo que se hizo en Francia y también en España, en donde se iniciaron proyectos que tuvieron una participación tripartita. En este caso, estamos hablando de sus federaciones nacionales, de España, de Francia, de Alemania, sus ligas profesionales, pero adicionalmente se incluyeron a los sistemas educativos de los tres países, de tal manera de que el fútbol se pudiera consolidar no solamente en su participación de los niños y los adolescentes en sus juegos, sino que además tuvieran una estructura que les permitiera ir captando a todos los talentos que hasta el momento ha funcionado para los tres países. Una vez que hicieron este trabajo, lo que permitió a los tres países fue obtener grandes resultados, incluso ser campeones del mundo. En
el caso de España, estamos hablando que, pues, desde luego, en la época de los 90 tuvieron un auge tan tremendo que los llevó precisamente a consolidar no solamente la camada, como dicen algunos, de lo que fue el Barcelona y que eso los potenció, sino que en realidad es un sistema muy sólido en el desarrollo de talentos. Y bueno, para lograr esto, pues se requiere el talento de gente que conozca los sistemas deportivos de sus países. Y creo que ahí son de las principales fortalezas de Ibar Cisniega. Ibar Cisniega, al haber sido el presidente de la Comisión Nacional del Deporte, que de los últimos, de los más recientes, de los últimos prácticamente 30 años, ha sido el que fue más eficiente en su gestión. Y les voy a dar datos específicos. Miren, la Comisión Nacional del Deporte se forma con Raúl González, el exmarchista. Él puso los fundamentos en cuanto a toda la parte legislativa y dio producto precisamente a esta Comisión Nacional del Deporte. La Comisión Nacional del Deporte pertenece a la Secretaría de Educación Pública, es decir, no es autónoma y no se manda sola. Sí tiene una preponderancia, pero en realidad el secretario o la secretaria de Estado que esté en funciones es quien tiene que ver todo el asunto del deporte. La Comisión Nacional del Deporte, en aquel momento, a pesar de que había avanzado con Raúl González, no se había consolidado, sino que fue precisamente hasta la llegada de Ibar Cisniega. Que Ibar Cisniega puede no conocer a detalle lo que es el fútbol profesional, pero conoce de lo que es el alto rendimiento, toda vez que él fue atleta, pero además ya con la gestión de lo que fue su participación en la Comisión Nacional del Deporte, tener contacto con 66 federaciones, pues le da más o menos, creo yo, la experiencia suficiente para saber de lo que se habla del alto rendimiento. Dentro de la Comisión Nacional del Deporte se genera todo un sistema nacional del deporte que incluye a la Confederación Deportiva Mexicana, al Comité Olímpico Mexicano y a muchos otros entes, por ejemplo, el deporte universitario. Es decir, el sistema nacional del deporte es muy complejo y ese sistema nacional del deporte es el que le da vida precisamente a todas las actividades que se realizan en el país. Un país que es muy grande. Más para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Cuando queremos nosotros hacer que un sistema educativo participe en el desarrollo deportivo de todas las actividades, por ejemplo, baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo, desde luego fútbol o futsal, estamos hablando de que de escuelas de nivel básico tenemos 244,904 escuelas, desde lo que es el kinder hasta la escuela medio superior. 244,000, es decir, 250,000 de escuelas es lo que tenemos en todo el país. Y esto le da vida a más o menos 30 millones de estudiantes, insisto, desde el nivel kinder hasta el nivel de bachillerato. De eso estamos hablando. Estamos hablando precisamente de que es muy denso el sistema educativo. Y fíjense, para atender nada más a estas escuelas solamente existen 110,000 profesores de educación física, de los cuales en promedio ganan 12,000 pesos, 12,500 pesos. De esos 110,000 profesores de educación física, solamente el 68% son hombres y el resto son mujeres. Entonces, se tiene que tener mucho conocimiento acerca de lo que es el Sistema Nacional del Deporte para hacer que la Federación Mexicana de Fútbol, su sector amateur, su liga profesional, se puedan vincular con la parte educativa. Es la única manera, como ya está demostrado en Alemania, en Francia, en España, como se puede hacer realmente un proyecto de largo aliento. Y obviamente esto implica el conocimiento de todo esto. Y yo les decía, les voy a dar 3 datos muy importantes de qué fue lo que hizo Ibar Cisniega muy bien en la Comisión Nacional del Deporte y que desde luego esto tuvo sus frutos, que hasta el momento es lo que está arrojando a los deportistas de alto rendimiento de este país. Y estamos hablando de lo que fue la invención, la promoción, la ejecución de lo que es lo que fue la Olimpiada Infantil y Juvenil. Ibar Cisniega, cuando llega a la Comisión Nacional del Deporte, impulsa de manera muy decidida
lo que fue la Olimpiada Infantil y Juvenil. De ahí salieron deportistas como Ana Guevara y muchos otros deportistas de alto rendimiento de gran renombre que posteriormente pusieron el nombre en alto de lo que ha sido el país. Alejandro Cárdenas, por ejemplo, también, y son producto de todas estas competencias de la Olimpiada Juvenil. De hecho, muchos futbolistas profesionales han señalado de que ellos participaron en las Olimpiadas Infantiles y Juveniles, representando ese estado en la Olimpiada Infantil y Juvenil. Ese era el soporte de lo que fue el desarrollo deportivo de la Comisión Nacional del Deporte. Pero adicionalmente, impulsó fuertemente la capacitación de entrenadores de todas las disciplinas con un programa de capacitación a distancia llamado CICET. Ese programa CICET, que pues es el antecedente del CICET, fue un trabajo de capacitación a distancia que hicimos nosotros en el Seguro Social, en donde nosotros capacitábamos también a distancia a los profesores pertenecientes al IMSS. Ese mismo modelo lo implementó IBAR en la Comisión Nacional de Deporte, obviamente mejorado, con mucho más recursos, y ese CICET permitió que muchas personas, entrenadores deportivos, profesores de educación física o solamente padres de familia que tenían a su cargo niños de todas las especialidades deportivas, tuvieran conocimientos básicos que favorecieran lo que era su manejo de niños y adolescentes en el entrenamiento deportivo. Entonces, el CICET permitió que se homologara mucho el conocimiento y la capacitación mínima indispensable de todos los profesores o todos los maestros o todos los entrenadores que tenían a su cargo grupos. Entonces, el CICET también fue un gran programa, un gran proyecto que empujó ahí. Con la llegada de Ibar Cisniega a la federación, ha tratado de mejorar el sistema de capacitación de la propia federación. Hemos escuchado a personajes que han participado en el sistema de capacitación de la Femex Food y pues lo que han dicho es que es de bajo nivel para lo que se pretende en el fútbol profesional o en el fútbol amateur, cualquiera de los dos, porque tiene esas dos vertientes. Y gente como Álvaro Morales ha acusado que incluso muchos de los entrenadores, jugadores exprofesionales de fútbol, pues habían comprado sus títulos y que en realidad ni siquiera iban a las clases. O sea, de ese tamaño. Ahí están las acusaciones de Álvaro Morales que están precisamente ahí grabadas en diferentes entrevistas que él ha otorgado. Porque en algún momento el sistema de capacitación de la Femex Food pues era manejado por un grupo, ¿no? De ahí de la federación. Posteriormente llegaron un grupo de españoles tratando de mejorar. Y lo que ahora ha hecho Ibar Cisniega es tratar todavía de impulsar de una manera mucho más firme lo que es el conocimiento de alto rendimiento. Tan es así que, por ejemplo, en Europa no es valedero los títulos ganados aquí en la Federación Mexicana de Fútbol de director técnico. Si se quiere dirigir allá en Europa, se tiene que tener el título de entrenamiento de allá de Europa. Entonces, esas son las diferencias y en este caso Ibar ha puesto mucho énfasis ya en lo que es precisamente la capacitación ahí en la propia federación y que pues se supone que van a ir poco a poco mejorando estas condiciones. Algo más que hizo muy bien Ibar Cisniega fue generar un área de ciencias aplicadas al deporte en la Comisión Nacional del Deporte. Esa área de ciencias aplicadas favoreció a todas las federaciones. ¿Por qué? Porque se tenía el apoyo de esta área con metodólogos, con médicos del deporte, psicólogos del deporte, que eran los tutores directos de las selecciones nacionales de todas las especialidades. Ahí vino un repunte de las ciencias aplicadas en apoyo al alto rendimiento. Se pasó de ser una Comisión Nacional del Deporte pues bastante primitiva en la atención del alto rendimiento a realmente ser una Comisión Nacional del Deporte con este apoyo. Particularmente, yo fui entrenador de fútbol de salón nacional, de fútbol de salón en aquellas épocas y me consta, porque a mí me asignaron a un metodólogo, me asignaron un médico del deporte y también psicólogo del deporte que le daba seguimiento a la selección nacional y nosotros teníamos que cumplir
con una serie de evaluaciones y parámetros establecidos en un programa de trabajo. Entonces, las federaciones obligadamente, junto con sus cuerpos técnicos, teníamos que presentar un programa de trabajo y avalado junto con el metodólogo de la Comisión Nacional de Deporte, tener este trabajo perfectamente determinado y con un seguimiento permanente. Es así que el deporte nacional empezó a subir su nivel de participación en campeonatos mundiales, obviamente en campeonatos nacionales, en campeonatos mundiales y en las justas más importantes, que eran en este caso los Juegos Olímpicos, en aquellas disciplinas. Entonces, esas tres acciones que hizo Ibar Cisniega en la Comisión Nacional del Deporte, seguramente, y cuando llegó aquí a la Federación Mexicana de Fútbol, lo primero que él dijo es que iba a poner a disposición de todas las selecciones nacionales al mejor equipo de ciencias aplicadas, convencido precisamente de eso. Prueba de ello es que en el ámbito de la psicología del deporte trajeron a José María Buceta a que apoyara ahí a Parma Aragón en esta área y se supone que están trabajando en ello. Entonces, eh, quiero comentar precisamente con todos ustedes esta parte de lo que no se va a ver, es un trabajo de plomería, es un trabajo que es los cimientos de lo que se debió de haber hecho desde hace muchos años en la Federación Mexicana de Fútbol Profesional, eh, porque al no tener un vínculo directo con el sector amateur, pues los equipos lo que han hecho es a través de sus fuerzas básicas, en donde se cobra a los niños por ir a participar, se desvinculó completamente del sector amateur, donde está el gran grupo de niños y niñas que participan jugando fútbol en las ligas municipales, en las ligas de la colonia, en las ligas de los estados. Y bueno, esa desvinculación pues no ha permitido tener la mejor captación de talento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno, por ejemplo, el grupo Pachuca tiene a sus visores y esos visores, pues no sé cuántos tengan, pero pues por más que tengan, nunca van a tener la posibilidad de llegar a todos los lugares recónditos en donde se juega el fútbol. La federación perdió el control de lo que era el desarrollo del fútbol en todo el país porque nunca se preocuparon por ello. Las asociaciones estatales, que pertenecen al sector amateur, deberían de haber sido las promotoras de todas estas actividades, pero las asociaciones estatales se convirtieron simple y sencillamente en espacios de negocios, en espacios políticos, en espacios donde no se desarrolla el fútbol, y tan es así que las principales actividades futbolísticas del país en torneos de gran dimensión no los organizan las asociaciones estatales ni tampoco la propia Federación de Fútbol. Por ejemplo, la Copa Telmex la organiza un particular, y bueno, esa es la Copa Telmex. La Copa Jalisco la organiza el propio gobierno sin considerar a la asociación estatal. Y así podríamos ir citando muchas actividades que se han dado como en aquellos entonces, cuando yo jugaba, por ejemplo, la Copa Bimbo, pues era la copa organizada por otra actividad empresarial privada, porque las asociaciones estatales nunca se han preocupado por el desarrollo del fútbol. No es posible que en un país en donde tenemos en este momento un matriculado de 30 millones de niños desde kinder hasta el bachillerato, no tengamos la posibilidad de tener un mínimo de afiliados de cuando menos el 10%, es decir, 3 millones de niños y adolescentes afiliados a la federación. ¿Por qué? Porque las asociaciones estatales amateurs o la propia federación cobran cantidades irrisorias desde el punto de vista de lo caro que son, que dicen, bueno, yo no me voy a afiliar a una asociación, a una federación, que lo único que me hace es cobrarme dinero, pero no tengo ningún beneficio al respecto. Increíblemente, cometió el error la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, junto con sus asociaciones, de pensar de que todo era dinero, y al no tener a los afiliados, no tenerlos ubicados, no saber dónde se juegan, obviamente que es una función primordial de las federaciones, y eso lo sabe perfectamente Ibar, que seguramente ahora que presenten el programa, que dijeron que en una semana los iban a presentar, es lo que va a dar precisamente de información. Se requiere que todas las asociaciones estén en ese momento perfectamente identificadas con sus afiliados y que tenga una gran masa de afiliados.
Eso es importantísimo. La federación tiene que tener una gran masa de afiliados y que de esos mismos afiliados se generen los vínculos con el sector profesional. Estoy hablando con las fuerzas básicas de los equipos. Entonces, si no se hace un trabajo coordinado, si no se hace este tipo de trabajo de plomería, es decir, de cimientos, nunca va a salir adelante el deporte que pues a todos nos apasiona y al que todos nos duele que esté con esta crisis que estamos teniendo. Por eso es que llevan a Ibar Cisniega ahí. Estas voces discordantes que lo que pretenden es obviamente tirarlo de esa posición a Ibar, pues habría que preguntarles, en el caso de Carlos Hermosillo, que fue presidente de la Comisión Nacional del Deporte, qué hizo en su gestión, aparte de lo que está haciendo o en su momento fue acusado. Desde que llegó con Nelson Vargas, él como director de alto rendimiento y posteriormente siendo el titular de la CONADE, pues la verdad es de que nunca sacaron adelante ningún proyecto adicional importante como los que hizo Ibar. Y no se trata de defender a Ibar Cisniega, se trata de no perder la oportunidad de que en este momento un exdirigente de la Comisión Nacional del Deporte, con conocimiento de todo su experiencia, pues ponga a disposición esa expertise para que el deporte que a todos nos apasiona crezca, pero que crezca de manera ordenada. Si no crece de manera ordenada, si no se le da una orientación correcta, vamos a seguir padeciendo esto. Y que quede claro, el campeonato del mundo para el 2026 y para el 2030, lo que se haga en este momento en la federación, con Ibar o sin Ibar, con la Bomba Rodríguez o sin la Bomba Rodríguez, no va a tener ningún impacto. Lo que se tiene que hacer ahorita tendrá un impacto en 10 años, en 15 años. Si no se ordena ahorita la casa desde una propuesta metodológica perfectamente desarrollada, no va a suceder lo que estamos comentando. Efraín, ahorita se me fue el apellido del exentrenador del Atlas, que también estuvo en Chivas y también estuvo Efraín Flores, quien fue precisamente entrenador de Chivas, entrenador del Atlas, de fuerzas básicas de ambos equipos, de Pachuca, un gran conocedor junto con el Güero Real, que también estuvieron en la selección nacional. Hacía hincapié en la parte de lo que es la capacitación para todos los formadores. Bueno, se tiene que cambiar el modelo de la capacitación que se da en el área de capacitación de la federación del CICEFUT. El CICEFUT a nivel amateur, yo tomé ese curso y la verdad es que está limitadón y se tiene que poner mayor énfasis para tener mejores entrenadores formadores. Es importantísimo tener gente mucho más capacitada, pero no se necesitan tener 200 o 300, se necesitan tener miles. En eso tiene que invertir mucho la federación y poner a costos accesibles o prácticamente gratuito para que toda la gente que se quiera capacitar, que tenga la intención de manejar un equipo, no importa de una colonia, no importa de una liga allá en lo más recóndito del país, tenga los conocimientos básicos de los fundamentos del fútbol. Si se empieza a trabajar desde ahorita en cualquier deporte, y eso sí lo hago extensivo a cualquier deporte, el fundamento básico de cada especialidad, y en este caso la especialidad del fútbol, se van a desarrollar el talento de una mejor forma. Recuerden un principio básico, si no hay técnica, no hay táctica. Y necesitamos quitar el problema de lo que se le denomina la ignorancia motriz. Actualmente el país, por las condiciones que hemos tenido de la pandemia, por las condiciones de inseguridad, por todo ello, los niños ya no tienen lo que son los estímulos motrices necesarios para poder tener un bagaje importante en sus cuerpos. Entonces se tiene que tener la formación de miles de entrenadores de formación para que desde esas tempranas edades se trabaje muy bien lo que se llaman las capacidades coordinativas. Si no se hace ese trabajo, difícilmente vamos a poder avanzar hacia la construcción de futbolistas de alta competencia. Entonces, todo esto, sabemos, porque lo vivimos nosotros en el Seguro Social, que Ibar es alguien que tiene el talento y el conocimiento necesario para llevarlo a cabo. Pero, pues obviamente, ante lo acontecido ahorita en la Copa América, estas voces que pretenden que se vaya, pues están haciendo el eco cada día mayor, sin importarles
que es la gran oportunidad de que esto de lo que estamos platicando se pueda llevar a cabo. Entonces, ahí está, sí es importante, muy importante, el que se tenga en consideración que el proyecto que se quiera hacer ahorita en la federación, yo lo veo en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, como cualquier proyecto se tiene que llevar a cabo. Corto plazo. En el cortoplacismo, se tiene que buscar la manera de que la selección nacional que nos represente en el 2026 sea lo más competitiva posible. Para eso se necesita a un técnico competente. Ahorita ya empezaron a descalificar a Jimmy Lozano. Bueno, suponiendo que en lo que se dice en los medios de comunicación llegue Javier Aguirre, perfecto. Con o sin el Jimmy, está. Eso es lo de menos. La pregunta es, ese entrenador tiene que darle solución a algo a corto plazo. Posteriormente, el siguiente paso es el 2030, que con algunos de los jugadores que nos van a representar en el 2026 y otros que pertenecen a la sub-23 o más chicos, son los que nos van a representar en el 2030. Ese es a mediano plazo. Ahí ya se tendría que estar, obviamente, poniendo el énfasis de tratar de darle una secuencia a este proyecto. Y ya para el 2034, este proyecto de desarrollo masivo de fútbol tendrá que dar su producto para tener todavía el doble o el triple de jugadores que se requieren para armar una selección nacional competitiva. Entonces, si se pierde la gran oportunidad de que Ibar pueda ir a sentarse ahora con el siguiente secretario de Educación Pública, que es Mario Delgado, para tener la posibilidad de que cuando menos en las escuelas de las grandes urbes se pueda tener un impacto importante del fútbol, en donde se puedan hacer torneos escolares y que en ese momento sea la base para que de ahí salgan las selecciones estatales que vayan a las Olimpiadas juveniles e infantiles, pues se perdería realmente esta gran oportunidad y Ibar sabe perfectamente la ruta que hay que seguir. Entonces, ese es algo muy importante que se tiene que señalar. Si se pierde la oportunidad de que alguien que está comprometido, que tiene muy claro que las ciencias aplicadas al deporte hay que traer lo mejor, lo más selecto del mundo y que están dispuestos a invertir, y que Ibar lo dijo así, para que los futbolistas de alto rendimiento sean atendidos por los mejores, pues también de qué estamos hablando. Y que en materia de capacitación se modifique todo el sistema que actualmente tiene, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, la federación, para impulsar a un gran recurso humano que pueda atender a niños en cualquier población del país. Pues, ¿qué más hacemos? Si ahora, ¿a quién quieren poner en la presidencia de la federación? Empezar otra vez de cero y sin que se tenga toda esta posibilidad de que un perfil de esta naturaleza lo pueda llevar a cabo. Pues ahí está, queríamos platicar con ustedes esto, porque de lo contrario caemos en esta ruta de pedir cabezas y descalificar a las personas sin conocer toda la información respecto a los perfiles, que en este caso ahí está, y quien quiera puede consultar en este momento los datos que les acabo de señalar, la información, y vean ustedes en internet. Aquí yo lo expongo porque yo lo viví, primero con Ibar en el IMSS y luego porque el Seguro Social siempre estuvo participando en las Olimpiadas Infantiles y Juveniles y teníamos una coordinación directa con la Comisión Nacional del Deporte, como todas las entidades deportivas del país. Así que además, pues conozco bien el Sistema Nacional del Deporte, cómo se mueve, y sé que para que cualquier actividad deportiva funcione, se requiere todo esto que estamos platicando. Así que bueno, ahí está el por qué Ibar Cisniega debe permanecer. Obviamente dependerá mucho de la parte de la grilla, de la parte de todas estas corrientes de pensamiento en los medios de comunicación, que pues muchas veces gritan, vociferan, pero ni son periodistas bien informados y son comentaristas que pues también desconocen de todo esto y que ellos mismos se contradicen cuando piden procesos largos, cuando piden metodologías de trabajo específicas, cuando se pide que haya trabajo serio, pero ellos mismos eh, acaban con los proyectos que en este momento se intentan hacer de esa manera. Así que, pues ahí lo dejamos para la reflexión, pero la mejor opinión siempre va a ser la de ustedes.
déjenos sus comentarios y pues nos vemos en el siguiente video.